Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Cuando siembras una planta en una maceta o en una matera, estás sembrando amor y debes tratar este ser vegetal con mucho amor, con sus cuidados respectivos, agua, sol, nutrientes. En todo el planeta hay aficionados a sembrar plantas. Muchos escogen diferentes especies, otros cactus y suculentas, y han ocupado un sitio muy especial entre los amantes de la botánica, ya sean principiantes o grandes expertos en la materia. Sus insólitas composiciones, tamaños y formas que a veces rozan la belleza, los colores, las formas, hacen que muchos se vuelvan aficionados y en especial en sus colecciones. Hoy vamos a reflexionar sobre las plantas que se siembran con amor, que se cultivan con amor, como las suculentas. Y para ello hemos invitado a una especialista. Es Margaret Cifuentes, una vida suculenta, cultivadora de amor. Por eso ella está con nosotros para reflexionar sobre este tema. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan, sencillas, variadas, muy variadas. Quizás por esas muchas caras que tienen las plantas suculentas, se han convertido en unas habituales tanto para los amantes de la jardinería como para quienes tienen poca mano con ella. Y el hecho de que ocupen un poco espacio y además que puedan crecer casi en cualquier sitio, hablo de interior o de exterior, pues convierten a estas plantas, a las suculentas, en una apuesta genial para tener un pedacito de naturaleza en casi cualquier espacio de nuestra casa o de nuestra oficina. ¿Y sabe una cosa, Marian? Como usted decía, son variadas las suculentas y resisten mucho sol, poca agua. Y en sus hojas, que son gorditas o gruesitas, hay reservas de agua. Son muy resistentes a la sequía y también al sol. Pero bueno, vamos a hablar con nuestra invitada, que es una especialista en este tema. Lleva 5 años conectadísima con las suculentas. Margaret, bienvenida a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de estar acá con ustedes. Margaret, ¿en qué momento se conecta usted con estos temas de las plantas, de cultivar, de volverse cultivadora de suculentas, de conectarse con tanto amor? Porque la verdad que cultivar es amorizarse, es maravillarse de estos seres vegetales que responden al cariño, al cuidado, se ponen bellísimas, dan brillo en sus hojas, dan nuevas flores, y cuando empiezas a maravillarte con la variedad que hay, pues mucho más. Sí, Carlos Alberto, así es. Realmente mi historia es una cosa loca, yo siempre les digo, es una cosa milagrosa. Yo desde niña viví en la medio de la naturaleza, en el Cauca hasta mis 8 años. Cuando fallece mi madre, mi padre nos trae a vivir a la ciudad de Cali. Entonces digamos que desde niña fue como esa conexión con la naturaleza y vivir en medio de las plantas. Sin embargo, ya de adulta, digámoslo así, yo siempre amaba las flores y yo era encantada de las flores y siempre compraba flores para mi casa, me regalaba flores a mí misma. Y un día, cerca donde yo trabajaba, yo iba a un vivero a comprar flores y un día vi las suculentas allá y yo me maravillé, yo decía, wow, o sea, estas plantas
solitas son una flor. O sea, yo decía, en serio, qué plantas tan hermosas. Y yo recuerdo que le decía al Señor, ¿cómo se llaman? Y él, suculentas. Luego yo volví, ay, ¿cómo es que llaman? Se llaman suculentas. Pero yo no tenía ni idea de las suculentas, ni nada, ni mucho menos pensé en algún momento en conectarme con ellas tanto de que se convirtieran en mi propósito de vida. Entonces, después de que yo trabajaba en una empresa, yo soy madre cabeza de hogar, tengo una niña de 10 años, mi niña tenía 5 años en ese entonces, y ella me decía, llorando a mediodía, que yo la llamaba, mami, hoy también te vas a demorar. Y yo decía, Dios, no puede ser posible que la vida sea esto. O sea, yo empecé a pedirle a Dios en oración y en meditación que me diera un propósito, que me dejara vivir en propósito y que pusiera en mi corazón algo donde yo pudiera servirle, pero que además yo tuviera tiempo para mi niña. Bueno, te resumo la historia. En ese tiempo yo estaba con una amiga en una red de mercadeo. Lo que le venden a uno es eso, ¿no? La libertad de tiempo, la libertad financiera. Yo renuncié a mi trabajo por eso, por irme a trabajar con esa red de mercadeo. Eso no se dio. Fue una locura. Yo después lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué hice? Jugué con el bienestar de mi hija. Fue una cosa loca. Y en ese entonces yo le di un obsequio a alguien que yo quiero mucho, a alguien muy especial, y esa persona me decía, ve, pues ¿por qué no te pones a vender eso? Mira que todo el mundo me pregunta que yo dónde saqué eso tan bonito. Te estoy hablando de hace 5 años, un poco más de 5 años. Y yo le decía, no, yo cómo voy a poner a vender eso. Y me insistió tanto y la situación económica, emocional, de todo, se complicó tanto que yo dije, pues sí, Carlos, María, no les miento, yo literal, mi emprendimiento empezó con 300.000 pesos que me mandó mi hermana de Chile, que incluso no tenía. Yo compré algunas suculentas, algunos diseños, algunos materiales, perdón, hice unos diseños, los monté a las redes sociales en ese tiempo y bueno, eso fue la sensación. Y en ese momento, más que iniciar ese emprendimiento, fue conectarme con ellas en todos los sentidos. Yo ahí inicio, digamos, esa búsqueda de conocimiento de ellas, de conexión con ellas, y llega milagrosamente a mi vida tantas situaciones y circunstancias que yo hoy en día digo, Dios es maravilloso y perfecto y pone las situaciones y las personas correctas para cumplir su propósito. En medio de todo eso llega así regalado como milagro de Dios un curso, un taller para viajar a Bogotá, a aprender de ellas. Allá conozco muchos cultivos, conozco incluso algunos de mis proveedores que hoy en día todavía los tengo. Y me involucro muchísimo más en el mundo de las suculentas y empieza, digámoslo así, esa conexión con ellas en medio de todo este mundo y nace Vida Suculenta, ¿sí? Ya con el nombre como tal del emprendimiento, nace Vida Suculenta con la intención de conectar el ser y la naturaleza a través de ellas. Yo vengo trabajando mi parte emocional y espiritual desde hace mucho tiempo. Soy certificada como coach espiritual. Entonces, Vida Suculenta nace con la intención de unificar, digámoslo así, esa parte espiritual, emocional y el amor por las plantas. Entonces, por eso Vida Suculenta, yo siempre les digo, no te estoy vendiendo una planta, no estás viniendo a un taller de jardinería, estás viniendo, te estás regalando este espacio de bienestar y de conexión a través de las plantas. No te estoy vendiendo una planta, estás adoptando una planta y estás llevando amor, estás llevando armonía a tus espacios, ¿sí? Entonces, eso es como un poco un resumen de todo esto maravilloso que ha pasado en estos 5 años con las suculentas. Margaret, y qué historia tan bonita, porque podemos decir que Dios le habló a través de la naturaleza y especialmente a través de estas plantas.
en el momento en el que usted crea Vida Suculenta y empieza también a dar talleres, porque es necesario, mire, muchas veces uno dice qué planta tan linda, tan especial, a uno que le encantan las plantas para su casa, pero cuando uno menos piensa se da cuenta que cuidarlas no es tan fácil, y eso es lo chévere, digamos, de su historia, y es que usted también brinda talleres para que pues lastimosamente no mueran por malos cuidados, porque no es lo mismo cuidar una albahaca que una suculenta. Así es, Marian, definitivamente. En medio de todo lo que ha pasado en todos estos 5 años, actualmente yo me estoy certificando como terapeuta hortícola. La terapia hortícola es la sanación física, mental y emocional a través de las plantas. Es algo súper interesante, una herramienta, una técnica súper interesante que en Estados Unidos y en Europa viene desde hace mucho tiempo, pero a nivel Latinoamérica digamos que es algo muy novedoso. Incluso aquí en Colombia hay más o menos unos 5 terapeutas hortícolas apenas certificados. Yo me estoy certificando con el Instituto de Terapia Hortícola de Perú, y es maravilloso ver todo lo que las plantas pueden hacer en nuestra vida. Entonces, detrás de cada una de las actividades de jardinería, detrás de cada planta hay una metáfora. Entonces, en cuanto a los cuidados, yo siempre les digo en mis talleres, en cuanto a los cuidados, no se imaginan toda la metáfora y todos los mensajes que nos traen una planta. Entonces, por ejemplo, una suculenta, y ahora que Carlos estaba hablando, yo decía, efectivamente, el mensaje que nos dejan las suculentas de sobrevivencia, ¿sí? De la fuerza que tienen ellos. De hecho, hay un kit que nosotros manejamos que es de condolencias, y la planta que se obsequia en condolencias precisamente es el jade, que es una de las plantas más fuertes, porque esos cuidados que ellas requieren es un cuidado especial. Pero entonces, ¿cómo me estoy cuidando yo? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Y eso empieza desde el sustrato. Por eso las suculentas necesitan un sustrato especial. Es decir, como es adentro, es afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo me estoy cuidando en mi interior? ¿Cómo soy yo en mi interior que se está viendo reflejada en el exterior? Y yo les digo, no solamente físicamente, cómo estás físicamente tú, sino afuera, cómo estoy tratando, cómo soy con mi familia, cómo estoy tratando a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros, etc. Entonces, esos cuidados de los que tú hablas son supremamente importantes, de cómo estoy yo adentro y cómo estoy cuidando mi planta. Hay algo que es que yo no doy de lo que no tengo, ¿sí? Y por eso en terapia hortícola, cuando queremos darle una lección a una persona, por ejemplo, con problemas de adicción o con problemas de depresión, que han llegado hasta el punto de pensar en el suicidio, se le da una planta enferma para que cuide esa planta enferma, ¿sí? Obviamente con el acompañamiento del terapeuta, pero se le da esa planta enferma para que la cuide. Entonces, en cuanto a esos cuidados de las suculentas que son tan importantes, el primer paso es saber en qué sustrato estoy plantando mi suculenta, ¿sí? Bueno, les regalo un tipcito. Me lo decía mi profe y lo aprendí yo también, ¿no? Sembramos semillas, plantamos plantas. Conquista tu corazón, respeta y ama tu vida. Hagamos algo por el planeta. El futuro está en tus manos, vale la pena luchar por él. El planeta también eres tú, nuestro oxígeno. Qué maravillosa enseñanza nos entrega la naturaleza, esa fuerza de la creación en las semillas. Y allí está condensada, comprimida, prácticamente todo lo que va a ser esa bella y hermosa planta. En el caso de las suculentas, una sola hoja es suficiente para sembrarla y que crezca una planta. Usted que es cultivadora de suculentas y al mismo tiempo practica terapias con ellas. Vamos a hablar de las terapias.
porque de verdad que necesitamos, como seres humanos, en medio de todas estas situaciones que nos están pasando, por pandemia, por dolor que hay, por pérdidas en muchos aspectos económicos, de seres queridos, de amigos, de conocidos, y pues en épocas de incertidumbre hay que aterrizar el estrés, hay que conectarse un poco más con la creación, hay que conectarse un poco más con la naturaleza, y ella puede ser una linda y hermosa terapia. Hablemos entonces de la terapia a través de las plantas. Cuando usted explicaba ahora que si una persona está muy confundida y está pensando en el suicidio y no está viendo otras puertas, de la cantidad de puertas y soluciones que hay, ¿cómo poder salir de una situación confusa? ¿Cómo poder ayudarnos con la terapia de la horticultura que usted conoce? Así es, Carlos. Y la historia con las plantas que generan ese bienestar inicia por mí. En medio de esta incertidumbre de qué es emprender y iniciar ese proceso, yo pasé por un tiempo de ansiedad y de depresión, que para mí fue muy, muy difícil aceptarlo, ¿sí? Porque yo, como te digo, ya venía en un proceso y ya manejaba herramientas y yo decía, no puede ser que yo esté sufriendo de depresión y de ansiedad. Y después de aceptarlo, y yo ya venía iniciando con mi emprendimiento, después de aceptarlo, y pues empiezo mi proceso pues de terapia y de querer sanar, pero fue vital mis plantas. Mi propósito fue primordial en ese proceso de querer sanar y de querer conectarme muchísimo más con Dios y con ellas. Y entonces, digámoslo así, que viví mi propio proceso con las plantas de sanación. Entonces, como te decía al inicio, eso fue lo que yo quise hacer con Vida Suculenta, querer fusionar esa parte emocional, espiritual y conectarlo con las plantas. Y en ese camino llega la terapia hortícola. Y yo ya, digamos que yo ya lo venía haciendo sin saber que existía. Yo no sabía que existía la terapia hortícola. De hecho, a veces yo hablo de eso y la gente dice, ¿qué es eso? Porque, como te decía al inicio, a nivel Latinoamérica es muy nuevo el tema, digámoslo así. Y el querer sanar a través de las plantas, cada vez hay muchísimos más información, muchísimos más testimonios acerca de cómo la terapia hortícola de verdad puede llegar a sanar a una persona. Incluso ya está certificado por la Organización Mundial de la Salud como una técnica de sanación, como una terapia de sanación. Entonces, en todo este proceso, yo siempre les digo en los talleres, lo que te va a sanar no es tener una planta, no es que porque te llevas tu mini jardín que creaste hoy en el taller ya vas a sanarte, no. Lo que sana es la conexión, lo que empieza a sanar, lo que ayuda a sanar es esa conexión que empieza a haber entre la persona y la planta. Y esa conexión se logra a través de conocerla, de contemplarla. Sí, este fin de semana teníamos un taller de terrarios abiertos, que también manejamos plantas de interior, y les decía, el solo hecho de sentarte allí a contemplar tu terrario, es decir, a tener una meditación activa allí con ella, empiezas a tener esa conexión con la planta y es eso lo que va a empezar a sanar. Porque las plantas, en el momento en que estamos haciendo esa actividad de jardinería, ¿sí? Y las personas cuando terminan los talleres dicen, wow, definitivamente me voy totalmente diferente a como llegué,
es por eso, porque en el momento en que estás haciendo la actividad de jardinería, sea crear tu jardín, sea regar la planta, sea podarla, ¿sí? En ese momento hay esa conexión con la planta y la planta te está llevando al presente, estás en el aquí y el ahora, ¿sí? Por eso la jardinería consciente se vuelve una meditación activa y es eso lo que empieza a ayudarte a la sanación. Esto que nos está comentando Margaret es muy importante, Carlos Alberto y oyentes, porque el contacto directo con las plantas pues aleja el enfoque de una persona del estrés, de la depresión, de la ansiedad. Podemos decir, Margaret, entonces que esto mejora la calidad de vida en general, porque este es un proceso activo que ocurre en el contexto de un plan, de un tratamiento establecido. ¿Cómo establece usted los tratamientos con todo este tema de la terapia hortícola y con las personas que acuden a usted? Sí, Marian, totalmente. Como tú lo has dicho, es ese proceso, ¿no? Entonces, digamos que mis talleres, lo que hacemos en los talleres es inicialmente una meditación para centrarnos, para aquietar la mente y poner una intención a lo que vamos a crear. Yo siempre les digo, para mí la intención, y siempre en mis talleres van a escuchar hablar de Dios. Sin embargo, respeto todas las creencias, pero yo considero que Dios es esa energía de amor universal que nos une independientemente de la creencia. Entonces, siempre primero centrar la mente, acallar la mente y hacer todo desde la esencia. Entonces, por eso les decía ahora, al final del taller, cuando la gente dice, wow, ¿en serio yo creé esto? ¿En serio yo hice esto? Pero yo nunca he plantado nada, o yo soy malo para las manualidades, etcétera. Yo les digo, lo que pasa es que lo hiciste desde tu esencia. Por eso es primordial la meditación al inicio, de poner esa intención y de acallar la mente porque lo hiciste desde tu esencia. Si no, la mente estaría, ay no, esto tan feo, esto cómo me estoy quedando, yo nunca he hecho esto, ay, el de enseguida le está quedando más bonito, sí, la mente, el ego siempre va a estar allí. Y por eso es primordial la meditación. Y en el transcurso del taller hablamos, por supuesto, de la teoría de las plantas, de cómo se cuidan, de toda esta teoría, esta información técnica que es primordial. Sin embargo, detrás de cada una de esa información técnica hay también una metáfora, hay una información que se me va a quedar en mi corazón, para mi vida, para mi bienestar. Entonces, en medio de la técnica, después ya hacemos la técnica de crear el mini jardín con las suculentas, o sea, el terrario de plantas de interior, y cerramos nuevamente con una meditación de gratitud, ¿sí? Entonces la persona se va no solamente con la información técnica, sino con esa parte espiritual y emocional que va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Eso es básicamente lo que hacemos en los talleres. Sin embargo, estoy terminando ya, como les dije, la certificación. Y la idea es poder ayudar a muchas personas a través de la terapia hortícola. No se imaginan todo lo que se puede ayudar personas con problemas de adicción de drogas, personas que están en la cárcel, ¿sí? Personas con problemas físicos que vienen en una terapia física. La jardinería, cómo les ayuda a salir mucho más rápido de este problema, esto que pueden estar pasando físicamente, problemas de Alzheimer, niños con problemas de atención, o sea, hay muchísimo por hacer con la jardinería. Definitivamente necesitamos muchos más terapeutas hortícolas en el mundo. Margaret, ¿cómo contactarse con usted? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo acceder a estos talleres y a quién va dirigidos estos talleres terapéuticos? Marian, me encanta tu pregunta porque incluso Carlos decía ahora, estamos pasando por un momento en el mundo donde necesitamos de estos espacios cada vez más
y nosotros llegamos a nuestros talleres a nivel empresarial, a nivel corporativo. Ya hemos hecho varios talleres con empresas como Comeva, Ingenio Mayagüez, Bancolombia, donde llegamos a esa área de bienestar y le decimos, mire, es que a través de estos talleres sus colaboradores van a sentir más paz, más bienestar, van a mejorar su calidad de vida, van a bajar los niveles de estrés. Y no solamente, yo siempre les digo, no es lo que va a pasar solamente en estas 2, casi 3 horas que estamos en nuestros talleres, sino lo que pasa en la vida de las personas después de, ¿sí? Porque después de es que empiezan los cuidados, es que empiezan la propagación, que todo eso lo vemos en los talleres, y empieza además a tocar el entorno. Hay personas que me dicen, mire, es que le regalé unas hojitas a mi mamá, a mi cuñada, y entonces ellas se enamoraron, y entonces ellas ya quieren, y entonces se vuelve también maravilloso poder tocar el entorno de ese colaborador. Entonces estos talleres los manejamos a nivel corporativo y también hacemos convocatorias a nivel de nosotros, a nivel propio. Lo hacemos más o menos 1 o 2 veces al mes en la ciudad de Cali presencial y eventualmente, bueno, en pandemia hicimos varios virtuales, eventualmente ahora estamos haciendo virtuales también. En Instagram nos encuentran como _vida suculenta, en Facebook Vida Suculenta 2017 y en nuestra página www.vidasuculenta.com. Margaret, pues muchas gracias por habernos hoy permitido reflexionar sobre lo que significa el jardín terapéutico, porque esos son estos seres vivos, vegetales, hermosos, que responden a los cuidados, a las palabras también que muchas veces con mucho cariño hacemos hacia ellas. Una pregunta final, cuando le hablamos a las plantas, no estamos locos, ¿cierto, Margaret? Para nada. Yo siempre les digo, es un momento de conexión con ellas. Incluso un profesor que tuve nos decía que una forma de conectarnos con ella o de comunicarnos con ellas es a través de la mente, que ellas con solo nuestro pensamiento ya se conectaban con nosotros. Pero el hablarles también es supremamente importante. Incluso hay personas que les ponen nombres propios, ¿no? Que se llama Pepita, así. Y eso lo que hace es precisamente que esa conexión sea mucho más fuerte. Recuerden lo que les decía al inicio, lo que te va a sanar no es tener la planta, sino la conexión que empieza a haber entre tú y la planta. Entonces, el hablarles y en mis productos, en nuestros ecodetalles, nuestros kits, todos nuestros productos, siempre van a encontrar una tarjetica con los cuidados. Y si me permites, muy rápidamente te comparto. Dice, gracias por adoptarme. Soy una suculenta y estoy plantada con la intención de llevar amor, bienestar y paz a tu vida. Para que me conserves por mucho más tiempo, por favor, ten en cuenta estas recomendaciones. Riégame solo cada vez que mi sustrato esté seco. Necesito suficiente luz solar, sol directo. Si ves mis hojas rojas, naranjas, violetas o marrones, necesito de todo tu amor, dice el último cuidado. Necesito de todo tu amor. Y el hablarle es parte de ese amor. Margaret, ¿algún número de WhatsApp donde la puedan contactar? Claro que sí, el WhatsApp es 314-849-4271. Todos necesitamos amor y un jardín terapéutico puede ser ese equilibrio maravilloso para aportar armonía y protección en casa. Además ayuda a purificar la energía negativa y transformarla en energía positiva, es decir, el yin y el yang a través del proceso de la fotosíntesis. Las plantas no solamente son elementos decorativos, sino que ayudan a mantener la frescura y la humedad en cualquier espacio. Usa la paciencia como abono para que pueda florecer. Y entre sueños va sembrando al fin toda la alegría de vivir. Hoy mi canto es un ramo de flores, jardinera del amor. Oh, oh.
recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.